Listo, Melanie, ahí la vemos. ¿Me podrían confirmar si me escucho bien? Porque luego me dicen que me escucho muy bajito. Yo sí te escucho bien, doctora. Ah, ok, muchas gracias. El último tema que vamos a tocar es el mecanismo antirreflujo. Creo que para comenzar voy a mencionar que este mecanismo no depende solamente del esfínter esofágico inferior, sino que son como varios mecanismos que justamente evitan que todo este contenido del estómago se regrese. Y el más importante, el principal que trabaja, es la contracción tónica del esfínter esofágico inferior. Normalmente este esfínter se mantiene cerrado y forma como este tipo barrera que impide que todo el ácido y el contenido gástrico suba al esófago. A esto le ayuda justamente la ubicación anatómica que se encuentra en la unión del esófago y el estómago. Esta unión hace que se mantenga cerrado y y hace que el contenido gástrico no ascienda o no ascienda tan fácilmente. Incluso aunque aumente la presión intraabdominal. Y ya que hablamos de la presión intraabdominal, también recordemos que una pequeña parte del esófago se encuentra dentro de la cavidad abdominal. Entonces, si aumenta la presión intraabdominal, este esfínter lo que va a ser comprimirse y todavía reforzar más el cierre que tiene. Y ya básicamente son esos tres mecanismos y en dado caso que haya un reflujo, el propio esófago se va a limpiar a sí mismo mediante peristalsis. Lo que quiere lograr es que el ácido no tenga mucho contacto con la mucosa o no lo tenga mucho tiempo. Y aquí entra también el papel de la saliva, ya que la saliva neutraliza el ácido gástrico y protege un poquito más la mucosa del estómago. ¿Le podrías dar a la siguiente, Melanie, porfis? Hay algunos factores que van a modificar su función, como la relajación inapropiada del esfínter esofágico inferior, el aumento de la presión intragástrica, la alteración de la motilidad esofágica. Obviamente una hernia ictal va a cambiar su función. Algunos alimentos lo pueden relajar de más, como el chocolate, el café, el alcohol y sobre todo la comida muy grasosa. Y en algunas condiciones, como la obesidad y el embarazo, van a favorecer el reflujo. ¿Lo puedes hacer a la siguiente, Melanie, por favor? Y ya, eso era todo lo que nos faltaban. Muchas gracias. Pues estuvo bien, te digo, ya ayer habíamos aclarado también algunos puntos. No sé si de todo el tema alguien tenga alguna duda antes de empezar el otro. Si no, pues entonces ahora dejen yo proyecto, ¿sale? Listo, ¿me avisan si ya se ve? Ya, doctora. Ya, doctora. Muy bien. Entonces, pues ahora vamos a ver el estómago. La verdad es que tratar de resumir estos temas, pues para no ver absolutamente hasta la última la molécula está complejo, pero está bien que lo hayamos hecho así, ¿no? Para que sea algo entendible, entonces, pues de yo también hacer como, pues un resumen, ¿no? Entonces, pues prácticamente en este órgano, pues se van a producir varias sustancias, ¿no? Sustancias gástricas que van a permitir iniciar principalmente la digestión de las proteínas y ahora sí preparar pues el contenido para su paso en el intestino delgado.
Entonces, pues vamos a ver que el estómago, pues ya sabemos, ¿no? Se localiza entre el esófago y el duodeno, en el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, y prácticamente pues es un órgano intraperitoneal y tiene relaciones anatómicas importantes. Por ejemplo, sabemos que de manera anterior está en contacto con el hígado y la pared abdominal, en la parte posterior está con el páncreas y el vaso, e inferiormente pues está con el colon transverso. Tiene una capacidad más o menos de 1,5 a 2 litros, dependerá pues obviamente de cada persona, pues lo que va a permitir que funcione también como un reservorio temporal de los alimentos mientras va ocurriendo propiamente la digestión, ¿no? Entonces, vamos a ver que el estómago pues se divide anatómicamente en varias regiones. Entonces, vamos a tener el cardias, que es donde entra el alimento desde el esófago, el fundus, que sirve principalmente pues como reservorio, el cuerpo, que es la porción principal donde ocurre la secreción gástrica, el antro pilórico, que va a participar, perdón, en la trituración del alimento, y pues el píloro, ¿no? Que va a regular. Entonces, esto siempre se lo tienen que grabar porque pues por anatomía hay algunas enfermedades que afectan más el fondo, algunas enfermedades que afectan más el cuerpo, el antro, y pues propiamente pues te van ayudando como a diferenciar ciertas enfermedades, ¿no? Más que simple anatomía de saberse cuáles son las partes del estómago, más adelante pues a ustedes les ayudará como para saber qué tipo de enfermedades se pueden presentar en las distintas partes anatómicas del estómago. Entonces, el estómago tiene dos bordes importantes, que va a ser la curvatura menor, que es la concavidad medial, y la curvatura mayor, que es la convexidad lateral. Y de estas curvaturas se originan pues varios ligamentos peritoneales que lo fijan a distintos órganos, como el ligamento gastropático, el ligamento gastroesplénico o el gastrocólico, que estos forman parte del epiplón menor y mayor, ¿no? Y vamos a tener distintas capas del estómago. Entonces, de las distintas capas del estómago, pues va a estar formado por cuatro principales, que aquí las tenemos caracterizadas en la imagen, ¿no? Pues tenemos una mucosa, que a partir de aquí empieza lo importante para que ustedes aprendan. En la mucosa es donde se encuentran las células gástricas que secretan ácido y ciertas enzimas. Luego, en la región submucosa va a contener vasos sanguíneos y los nervios, entonces es de donde se irriga, pues es la capa que irriga e inerva propiamente el estómago. Luego sigue la capa muscular, que es importante porque tiene aparte tres capas de músculo que permiten que se triture de cierta manera el alimento, propiciando pues así que se haga la digestión. Y luego está la serosa, que va a corresponder pues al peritoneo visceral, ¿sale? Entonces, a partir de esto, pues vamos viendo que cada capita de este estómago pues tiene una función, y que hay distintas funciones, pues que no solo están diseñadas como para almacenar o para propiamente inervar e irrigar el estómago, sino que tienen funciones que están pues ayudando a la digestión. Y vamos a tener la composición del jugo gástrico, ¿no? Pues el jugo gástrico es el líquido que van a secretar las células gástricas hacia el lumen del estómago. En general, pues tiene un pH muy ácido, ¿no? Inclusive ahí le puse mejor, inclusive puede ser menor, ¿no? Y sus funciones principales, pues van a ser que inician la digestión de las proteínas. Este mismo ácido tiene la capacidad de activar, ¿cómo se llama? Enzimas digestivas y destruir microorganismos. Entonces, véanlo, ya hay, por ejemplo, el estómago, pues no nomás es la bolsita que almacena, ¿no? Inclusive nos protege de ciertas enfermedades, por eso es que tiene la capacidad de producir un jugo gástrico tan ácido, ¿no? Facilita también la absorción de ciertos nutrientes, y por ejemplo aquí tenemos una tablita donde nos dice cuáles son, pues prácticamente el contenido del jugo gástrico si nosotros pudiéramos hacer una medición de un jugo gástrico de alguno de nosotros en ayuno, ¿no? Contiene pepsinas, contiene lipasa, contiene moco, contiene factor intrínseco, tiene varios cationes. Entonces aquí más o menos la tablita dice que pH de 3, pues es el promedio, ¿no? Obviamente pues habrá condiciones que puedan acidificar o que puedan llegar a alcalinizar un poquito más. Algunos fármacos podrán llegar a alcalinizar quizá el pH del estómago,
por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, la metoclopramida, estos nuevos inhibidores de los canales de potasio, ciertos fármacos pues pueden llegar a ocasionarlo o inclusive algunas bacterias, ¿no? Por ejemplo, hay bacterias que sí tienen la capacidad de vivir en este pH tan ácido. A ver, ¿alguien se da una idea qué bacteria pudiese ser tan capaz de vivir ahí? Helicobacter pylori. Ajá, sí, sí, sí. Ese desgraciado sí tiene la capacidad de vivir así muchísimo tiempo en el estómago y pues obviamente posteriormente desarrollar la formación de úlcera, ¿no? Entonces, bueno, habrá bacterias que pese ¿cómo se llama? A la composición del jugo gástrico, pues tengan la capacidad todavía de sobrevivir. Y bueno, pues vamos a tener que en la mucosa del estómago vamos a encontrar diferentes tipos de células especializadas. Entonces vamos a tener células mucosas, células parietales, células principales, células G, células D y células SL. Y cada una de estas va a producir sustancias específicas que van a ayudar a regular la digestión. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que el ácido clorhídrico esté secretado por las células parietales y su función principal pues va a ser generar un ambiente altamente ácido que al final de cuentas lo que hace es activar a la siguiente, que es el pepsinógeno. Entonces, activa el pepsinógeno y este pepsinógeno se convierte en pepsina que digiere las proteínas y esto es secretado también por las células principales, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo como ya las distintas enzimas. También tiene la capacidad de, bueno, pues este pepsinógeno más bien es una enzima inactiva que va a estar secretada por estas células y que cuando entra en contacto con este ácido gástrico, pues es la que forma pues como la activación para el metabolismo de las proteínas, ¿no? Para que se inicie la digestión. Permítame tantito porque yo vivo cerca del tren y se va a empezar a escuchar. Ya parece que hoy decidió no sonar de más. Luego también vamos a tener el moco. El moco, pues, es secretado prácticamente, por su nombre ya lo dice, por las células mucosas. Entonces, este está compuesto principalmente por glucoproteínas, más o menos en un 5%, y 95% de agua. Y pues la función principal, pues, va a ser proteger la mucosa gástrica del ácido clorhídrico y de las enzimas digestivas. Y bueno, también vamos a tener el factor intrínseco, que este también es secretado por las células parietales. Este es una enzima que para nosotros sí es esencial para la vida, ¿sale? Em, ¿Por qué? Porque es el que ocasiona o el que ayuda pues a que se absorba la vitamina B12. Entonces, nosotros sin vitamina B12 sí podemos tener, por ejemplo, ¿qué enfermedad? A ver si saben, que suena bien común, ¿no? Anemia. Es anemia megaloblástica. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos factor intrínseco y no pudiéramos absorber la vitamina B12 es esencial para la producción de glóbulos rojos, también ayuda en el sistema nervioso central y además nos ayuda a la formación de síntesis de ADN. Entonces, pues prácticamente pues es esencial para la vida, ¿no? No podemos vivir sin glóbulos rojos, sin transcribir ADN, ¿no? Y de hecho tiene muchísimas manifestaciones, ¿no? Hay neurológicos, hay problemas del equilibrio, pérdida de la memoria, desorientación, en casos graves puede ocasionar
tipos de demencias. Obviamente, pues al generar anemia, pues puede producir debilidad, mareo, cefalea, ¿no? Entonces, pues este factor intrínseco, pues sí es súper importante, por eso es como que esencial para la vida, ¿no? Y es secretado, pues ya lo dijimos, por las células parietales. Y por último, pues tenemos al bicarbonato. Entonces, el moco junto con el bicarbonato van a formar pues una barrera protectora de la mucosa. Este es secretado por las células parietales y lo que se trata de hacer junto con el moco, pues es mantener un microlima para regular el pH local. Entonces, como para mantener, como de que frenar tanto ácido que llegue a producir pues el estómago y pues tratar de mantener como que pues ese equilibrio con tendencia a la acidez, ¿no? Pero que tampoco se vaya a pasar de la raya el estómago y las células parietales con todo el ácido que se produce. Y bueno, así como lo mencionaron ustedes con las glándulas salivales, pues también nosotros aquí hay fases de la secreción gástrica. Entonces, ocurre principalmente en tres fases: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, y cada una se va a activar por distintos estímulos y va a regular la producción de jugo gástrico. Entonces, en la fase cefálica, pues esta, ¿se acuerdan como lo que decía su compañera? Pues desde que obviamente te imaginas una hamburguesa y ya tienes hambre, pues ya entonces empieza el proceso de la digestión. Entonces aquí en el estómago igual, pues se va a activar por estímulos como el olor, la vista o inclusive el pensamiento de la comida, ¿no? También tiene la capacidad de activar esta con solo estar pensando que tenemos que vamos a comer algo que nos gusta, ¿no? Luego está la fase gástrica. Esta inicia cuando el alimento propiamente pues ya va a llegar al estómago. Y aquí los principales estímulos pues ya son la distensión gástrica, la liberación de gastrina, la presencia de péptidos y aminoácidos. Y esto va a hacer que aumente la secreción del ácido clorhídrico. Y luego viene la fase intestinal. Entonces, la fase intestinal ya ocurre cuando el quimo pues pasa al duodeno, ¿no? Y en esta fase pues se predominan mecanismos inhibitorios porque el intestino trata de regular la cantidad que recibe. Es decir, puede que tú te avientes 3 hamburguesas, pero no van a pasar esas 3 hamburguesas de jalón al duodeno, sino que el duodeno va a tratar de ir como que poco a poco pasando ese quimo pues hacia propiamente pues el intestino, ¿no? Em, Sustancias como grasas, ácido y ciertas hormonas también tienen la capacidad pues como que de intervenir pues en esta fase, ¿no? Y luego vamos a tener la fase del vaciamiento gástrico. Ahí ignoren que su maestra no le quitó como que las ilustraciones que venían con la diapositiva. Este, entonces, en el vaciamiento gástrico, pues va a ser el proceso mediante el cual el contenido del estómago va a pasar hacia el duodeno. Entonces, este proceso, pues ya va a estar regulado por la distensión gástrica, una hormona que se llama gastrina, y pues va a tener señales inhibitorias, ya lo dijimos, provenientes del intestino delgado, que pueden ser inclusive ácidos, grasas o algunas otras hormonas intestinales. ¿Sale? Entonces, poco a poco, pues se va a ir haciendo este vaciamiento gástrico. Por ejemplo, ¿conocen algún medicamento que retrase el vaciamiento gástrico? Están súper de Todo moda. lo que es para bajar de peso. Ajá, ¿te acuerdas cómo se llaman? Ay, no, ¿qué creí que no, doctora? No, están de moda, pues por Doctora, eso yo. Ajá. no son unos medicamentos los cuales son ay, si no me recuerdo, es factor similar a la insulina, los que como tal producen más esta molécula, estimuladores del em, factor similar a la insulina, y justamente no solamente se utilizan para bajar de peso, sino también para son medicamentos que se utilizan para la diabetes. ajá. Pues sí se utilizan para eso, Doctora, ¿no pero es el Ozempic? ajá, es el Ozempic, el famosísimo Ozempic, Wegovy, Mounjaro y todos estos, pero no son de ese receptor, son agonistas del receptor GLP-1.
Acuérdense que, por ejemplo, un agonista quiere decir que funciona exactamente que igual a la hormona que está simulando. Entonces, estos medicamentos, pues, agonizan, pues, o hacen la misma acción que los GLP-1 y se contraiga a pues menos, que se relaje más, ralentiza pues hace que a este paso de los alimentos sea todavía más lento. De hecho, los GLP-1 tienen la capacidad de actuar sobre el sistema nervioso del intestino, ¿no? Del estómago y del intestino. Entonces, inducen una relajación de la zona del estómago. Entonces, lo que hacen es que se retrase pues este vaciamiento gástrico. De hecho, por eso son medicamentos que se utilizan para bajar de peso, porque entonces lo que ocurre es que nosotros vamos a tener al paciente con mayor saciedad. Entonces, el paciente va a decir que come lo mismo, pero pues se siente lleno y no va a estar picando más comida o se va a llenar más lento, ¿no? Más rápido, perdón, se llenaría más rápido. Entonces, es uno de los muchos mecanismos que tienen los agonistas de los GLP-1 para hacer que el paciente pues baje de peso. Ahora, pues si son GLP-1, pues actúan exactamente igual que las incretinas que nosotros tenemos y entonces son fármacos que son glucosa dependientes. Entonces, ya saliéndonos un poquito del tema, pues son fármacos que impedirían que el paciente tuviera hipoglucemias, ¿no? Por eso son tan famosos hoy en día para la pérdida de peso, por eso son tan famosos para el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, pues tienen un montón de pues también de asteriscos en cuanto a indicaciones, ¿no? Pero sí, son el famosísimo Ozempic, que seguramente ya por fin dejaremos de ver solamente Ozempic, ya que perdió su patente al parecer. Entonces, pues ya iremos viendo como algunas otras marcas. Pero bueno, es uno de los medicamentos que actúan para el vaciamiento gástrico. Ahora, un medicamento que acelere el vaciamiento gástrico, ¿cuál se les ocurre? Seguramente algunos de ustedes ya ha La tomado uno. metoclopramida. Ándale, pero lo que les hiciera alguna vez, me imagino que alguien se lo debe haber tomado porque tenía náuseas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos pues promueven pues el vaciamiento gástrico, ¿no? Hacen que haya mayor contractilidad del estómago y pues actúa también sobre ciertos receptores del sistema nervioso central para promover pues que se vacíe más rápido el estómago. Entonces, pues también, ¿no? Entonces hay diversos fármacos que van a actuar, por ejemplo, pues a este nivel. Y bueno. Luego vamos a tener los componentes del jugo gástrico, pues más o menos ya lo dijimos, está compuesto de ácido clorhídrico, pepsinógeno, moco, factor intrínseco y también de la lipasa gástrica. Y bueno, aparte, pues de hacer estos procesos propiamente pues de la digestión, pues el estómago también tiene una función de reservorio, ¿no? Entonces, a veces es lo que creemos que es lo único que hace el estómago, ¿no? Entonces, cuando ingerimos alimentos, pues el estómago funciona primero como reservorio temporal, ¿no? Pues, al final de cuentas ahí se queda. El fondo y el cuerpo del estómago van a tener esta propiedad que se llama relajación receptiva, que está medida por el nervio vago. Entonces, esto permite que el estómago pues se pueda distender sin aumentar demasiado la presión intragástrica. Entonces, por eso nos permite como almacenar grandes cantidades de alimento en la mayoría de las veces sin que nosotros tengamos esa sensación, ¿no? Obviamente cuando ya nos pasamos, pues a lo mejor esta regulación ya pierde ciertos pues receptores para inhibir que nosotros sintamos la presión intragástrica y al final de cuentas pues es cuando ya nos sentimos que estamos muy llenos, ¿no? Gracias a este mecanismo pues entonces una persona normal sin problemas de obesidad o de anorexia pues puede ingerir hasta 1,5 a 2 litros de comida pues sin sentir esa presión excesiva, ¿no? Entonces pues bueno, también tiene como esta función. Y bueno, pues de la secreción gástrica, pues nosotros vamos a ver que el estómago produce aproximadamente 2 a 3 litros de jugo gástrico al día. Y este jugo
puede estar compuesto por varias sustancias producidas por diferentes células. Va a haber pues, las células y sus secreciones, las células parietales, que ya dijimos que, por ejemplo, secretan el ácido clorhídrico y secretan el factor intrínseco. Y pues el ácido clorhídrico va a tener varias funciones. Esto también ya lo habíamos dicho, pues activar el pepsinógeno, destruir bacterias y desnaturalizar proteínas. Y bueno, pues, lo que decíamos del factor intrínseco, que pues bueno, es indispensable también para absorber la vitamina B12 en el ilion. Y bueno, pues vamos a tener, por ejemplo, aquí a las células principales. Entonces, por aquí, por ejemplo, nosotros las tenemos aquí en color naranjita, si las ven, o si se ve mi señalador. ¿Estas de acá? Sí, sí, se ve, doctora. Sí. Es que mi computadora anda como media lentejas, no sé por qué. Pero bueno, vamos a tener aquí a las células principales que van a ser las que van a secretar pepsinógeno, que va a ser una enzima inactiva. Y bueno, ya dijimos que cuando entra en contacto con el ácido gástrico, la importancia pues de tener ese contacto con el ácido gástrico, pues es que se va a convertir en pepsina, que va a iniciar la digestión de las proteínas. Entonces, imagínense si una persona no tuviera estómago, pues no podría tener esta fase de iniciación de la digestión de las proteínas. Digo, no sé si les ha salido, por ejemplo, digo, en TikTok está el caso de una chava, ya ni siquiera, no me acuerdo cómo se llama, una chava que tuvo un síndrome muy raro donde le tuvieron que retirar el estómago y posterior a esto, pues está toda desnutrida, ya la han intentado referir a 100.000 hospitales, creo que estuvo en la raza, estuvo en el siglo XXI, no sé qué tantas cosas, pero la pobrecita está en una fase de desnutrición severa que ella misma dice, pues que la verdad no espera que su expectativa de vida sea tan larga, ¿no? Yo me estaba acordando pues cuando hacía esta clase que decía, pues a veces nosotros creemos que el estómago solo es un simple reservorio y que no actúa para la digestión, pero por ejemplo, esta pobre mujer, pues sin estómago, pues cómo va a empezar su digestión de las proteínas, cómo las va a absorber si ya no tiene un estómago, ¿no? Y ella, pues, por ejemplo, a pesar de que la están alimentando ¿cómo se llama? Con nutrición parenteral, pues obviamente no sustituye por completo las funciones del estómago, ¿no? Pero bueno, también vamos a tener las células mucosas que van a tener la capacidad de secretar moco, bicarbonato, y pues ya lo dijimos, estas células, pues, perdón, estas sustancias, pues van a tener la capacidad, pues, de formar una barrera protectora que evite, pues, que se destruya la mucosa gástrica, ¿no? Entonces estas las vamos a tener acá, vean cómo son, pues más o menos abundantes, ¿no? Las células de la mucosa, pues obviamente ahorita lo vamos a ver con el páncreas, pero pues que se evita, ¿no? Que se haga esa como autodigestión en el estómago. Entonces, pues las tenemos que producir, pues sí o sí. Cuando existe un desbalance o una alteración, pues en la homeostasis de esto es cuando pues también tenemos la aparición de úlceras, no precisamente solo como por ejemplo por el Helicobacter pylori, ¿no? Este, mm, y vamos a tener células endocrinas, que existen varias. Entonces, esto era lo que hablábamos o lo que decíamos de los mecanismos hormonales. Entonces, las células G se llaman G porque producen gastrina. Entonces, estas estimulan la secreción ácida. Tenemos las células D que secretan somatostatina y estas inhiben la secreción gástrica, ¿sale? A diferencia, por ejemplo, antes existían algunos fármacos que tenían receptores para estimular pues la somatostatina y pues inhibir esta secreción gástrica que actualmente pues ya no se utilizan mucho. Y tenemos las células SL, que son células que secretan histamina, y esta histamina pues termina por estimular a las células parietales para la producción de ácido y de factor intrínseco. Entonces, pues digamos que la mucosa pues del estómago pues sí tiene como muchas células especializadas con funciones específicas cada una para lograr hacer un inicio pues de la digestión propiamente. Y bueno, dentro de la fase cefálica, pues, esta porque se las puse, pero así ya. Entonces, la fase cefálica, pues, va a ocurrir antes de que el alimento llegue al estómago. Ya dijimos por qué cosa se activa,
que está mediada por el nervio vago y pues prácticamente a partir de esta fase se empieza a producir ácido y representa aproximadamente 30% de toda la secreción ácida que va a formar el estómago. Luego la fase gástrica, que es pues, prácticamente la más importante, ya dijimos por qué cosa se activa. Esto estimula la liberación de gastrina, que va a su vez a estimular también la secreción de ácido. Y aquí entonces esta ya representa el 60% de la secreción que va a hacer el estómago. Y por último, pues ya la fase intestinal, ¿no? Que ya decíamos que pues, empieza cuando el quimo empieza a entrar al duodeno. Y pues bueno, inicialmente puede estimular secreción, pero acuérdense que decíamos que había mecanismos inhibitorios como los GIP o los GLP-1, la colecistoquinina y la secretina. Y bueno, pues estas hormonas, al final de cuentas, pues ya decíamos, disminuyen la secreción gástrica y retrasan el vaciamiento. Y bueno, pues ya por último vamos a tener la motilidad gástrica, ¿no? Entonces el estómago pues también realiza movimientos que permiten mezclar y triturar el alimento, dando así como parte de su contribución, ¿no? A la digestión. Y existen tres procesos principales, que es el almacenamiento en el fundus, la mezcla y trituración que ocurre en el antro y la retropulsión, donde el contenido se devuelve para mejorar la trituración antes de pasar al duodeno, es decir, es como si se le diera una segunda masticada que no hace el esófago y que a lo mejor no alcanzaron a hacer pues prácticamente los dientes al momento de nosotros masticar el alimento, pues el estómago lo termina de hacer, ¿no? Es por eso que a veces imagínense cuando de repente nos andamos atragantando y te pasas un alimento que dices, hoy me puse un pedazote y hasta te lastimas, ¿no? Pues ¿quién lo termina de destruir? Pues ahí está el estómago haciendo su chamba, ¿no? Es el que termina haciendo que se mejore la trituración y pues preparando prácticamente que este quimo pase de manera adecuada, ahora sí, al duodeno, ¿vale? Y pues ahí termina como la función del estómago. Y pues no sé si tengan alguna duda. Creo que no, doctora. Doctora, perdón, Ajá. tenía una duda. Bueno, ahorita que hablamos de esos fármacos como el Ozempic y así, bueno, se utilizan pues mucho en resistencia para la insulina y pues en diabetes tipo 2, pero bueno, por ejemplo, también el principal es la metformina. ¿Por qué diferencia de estos la metformina provoca un vaciamiento más rápido y tiene, bueno, como, o más bien no sé si es como sus complicaciones, por así decirlo, que provoca diarrea y síntomas así? Ok. Mira, pues son efectos secundarios, igual que los GLP-1. Los GLP-1 también pueden ocasionar, por ejemplo, náusea, vómito, porque pues, retrasan ese vaciamiento gástrico. Pero bueno, la metformina puede causar más que náusea y vómito, generan diarrea, ¿no? Y los pacientes se distienden mucho. Entonces, primero es porque la metformina se concentra mucho en los glóbulos rojos, ¿no? Una vez que entra, se concentra un montón en los glóbulos rojos y esto altera como propiamente ese metabolismo celular que ya tiene acostumbrado pues la célula, ¿no? Y puede generar por ahí, por ejemplo, malestar. Ahora, también lo que ocasiona la metformina, o lo que hace la metformina es que estimula la liberación de serotonina en el intestino y la serotonina hace que se incremente la motilidad en partes del intestino y puede ocasionar diarrea, urgencia, a veces les puede doler inclusive el estómago, ¿no? También altera las sales biliares, disminuye la reabsorción de sales biliares y bueno, pues también pueden actuar de cierta manera como laxantes y pueden ocasionar diarrea. Y además, también cambia la flora intestinal. Entonces, eso, pues al alterar la microbiota intestinal, pues puede generar que se produzcan más gases, que el paciente se distienda. Ahora, los efectos secundarios de la metformina sí se pueden tratar, ¿no? No porque a nosotros nos den metformina y nos dé diarrea, es indicación para suspender el tratamiento. Digo, esperamos que nadie lleguemos a tomar metformina, pues, ¿verdad? Pero si en algún momento nos toca, pues
pues en realidad se pueden disminuir los efectos secundarios. Por ejemplo, lo que hacemos es, o bueno, lo que yo hago con mis pacientes es, uno, les inicio una dosis muy bajita, una dosis de 500 miligramos, una dosis que sea de liberación prolongada, para que no sean como, por ejemplo, los que dan en los centros de salud, los que vienen de 850, que son de liberación corta, pues eso los hacen sentir mal porque es una liberación bien rápida de la metformina y entonces pues obviamente se empiezan a sentir mal luego, luego. Entonces yo les doy unas de liberación prolongada, que son por ejemplo la Davex, la XR. Luego les digo que se la tomen con los alimentos, y algunos pacientes pueden tener déficit de, ¿cómo se llama? De complejo B. Entonces, en algunos les podemos dar un poquito de complejo B. A lo mejor, si ya lo presentaron una vez, tú le dices, ok, no te trato con metformina, les damos un poquito de complejo B. Y una vez que ya hayan pasado a lo mejor unos 3 meses, pues ahora sí le podemos iniciar metformina y ver, junto con estas otras, pues como tips adicionales de darles esto a los pacientes de la liberación prolongada y ver si ya lo tolera un poquito. No es alergia al medicamento, porque luego muchos pacientes llegan con que es que a mí me hizo alergia la metformina porque me dio diarrea. No, 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 no es una alergia. Eso lo podemos hacer cualquiera, pero depende pues mucho pues de la dosis, depende mucho también el tipo de cada paciente, la edad, dependiendo también el descontrol que tenga el paciente de diabetes. Y en cambio, por ejemplo, los GLP-1, en los GLP-1, ahí sí es mucho de acostumbrar al paciente. Digo, ahorita yo les hablo porque pues, están muy de moda este tipo de medicamentos y todo el mundo, en el mundo de los charlatanes de la medicina, porque existe el mundo de los charlatanes, pues te lo quieren vender como la vacuna de la obesidad, te lo quieren vender como que pues es lo máximo, pero pues también uno tiene que decirle a los pacientes como todos los efectos secundarios. Y por ejemplo, los GLP-1 tienen náusea, vómito, diarrea, se distienden, y esto es dosis dependiente. Tú le dices al paciente, por ejemplo, el que más se usa, pues es el Ozempic, ¿no? Porque tiene evidencia en mejorar muchísimas cosas. Tú le dices al paciente, pues yo le voy a iniciar una dosis de 0,25 semanal y generalmente las dosis de 0,25 es como para que el paciente se acostumbre a ciertos efectos secundarios del medicamento. Luego se lo subes a 0,5, luego se lo subes a 1 y luego se lo subes a 2, ¿no? Y entre más dosis tenga el paciente, los efectos secundarios se puedan llegar a presentar todavía más. Y ahí sí no hay algo todavía demostrado, pues, o algún fármaco o algo más que yo le pueda dar al paciente para disminuir estos efectos secundarios. Ahí lo que les decimos es como de que, oiga, pues, ¿sabe qué? Trate ¿cómo se llama? De tener como porciones muy pequeñas de sus alimentos, no se atragante, no coma muchas cosas grasosas porque se va a sentir más mal todavía. Pues obviamente, si lo que yo les digo es que retrasa el vaciamiento gástrico, pues imagínense que esté un taco de carnitas ahí 3 horas en el estómago, pues obviamente esto va a distender al paciente, le va a dar náuseas, puede que le dé diarrea por la grasa. Entonces, no hay como algo, pues, como que nosotros podamos ofrecerle adicional a este tipo de pacientes, a diferencia de la metformina. Ahora, pues la metformina se utiliza en pacientes con resistencia a la insulina y diabetes, ¿no? Y los GLP-1 se utilizan para pacientes con diabetes o con obesidad clínica, ¿no? No se utilizan en prediabetes ni resistencia a la insulina, a menos que tú tengas un paciente que tiene obesidad y es una obesidad pues ya marcada o que tiene factores de riesgo o algunas otras comorbilidades, pues bueno, ahí sí los tratamos con GLP-1, que ya son escenarios pues completamente distintos. Y bueno, también pues el precio, ¿no? La metformina que cuesta como 30 pesos en el Walmart y los GLP-1, pues unos Empic de 0,25 te va valiendo como 3,800 pesos. Entonces también pues abismalmente cambia pues, el tratamiento para saber a qué paciente le vas a dar a cada uno, ¿no? Digo, no todos vamos a poder costear 3,800 pesos al mes. Y la metformina, pues 30 pesos, pues bueno, ¿no? Es ahí hasta en el centro de salud del pueblo más chiquito. Pero pues más o menos es así, doctora. No sé si alguien más tenga otra duda. Yo como me gusta mucho hablar de los GLP-1, por eso me suelto, ya después si no dígame, no, ya doctora, ya se salió del tema. Pero bueno, entonces vemos pues de una vez la otra clase, ¿no?
Sí, doctora. Nomás espérenme porque ahora no sé dónde la guardé. Denme un minuto. Listo, ¿ya se ve? Ya, doctora. Y ya estaba entrando yo en pánico. Dije, pues sí, sí hice mi clase y ya no la encontraba. Dije, ¿y ahora? Pero bueno, entonces ahora vamos a ver, diría yo, muy de mi ronco pecho, la parte más aburrida del páncreas, porque el páncreas endocrino está 10 veces más interesante que el páncreas exocrino, pero que bueno, pues al final de cuentas no deja de ser pues importante por todos los mecanismos que pues ahorita vamos a ver. Entonces, pues vamos a ver que el páncreas pues va a tener prácticamente dos funciones principales, ¿no? Entonces vamos a tener que va a tener una función endocrina. Entonces, la función endocrina, pues la parte interesante o la parte más padre, donde vemos todo lo de diabetes y este tipo de cosas, pues bueno, es donde van a producirse hormonas como la insulina, como el glucagón. Y bueno, vamos a tener también la función exócrina, que pues es la que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, el páncreas exócrino se encarga de producir enzimas digestivas y bicarbonato que van a ser secretados hacia el duodeno para participar en la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos, ¿no? Entonces prácticamente es como un conjunto pues, de varias cosas, ¿no? Que se van a ir haciendo poco a poco. Ya lo vimos desde las glándulas salivales, el esófago, el estómago y pues obviamente el páncreas también viene y contribuye a esto, ¿no? Entonces, el páncreas exocrino es el órgano digestivo que más produce enzimas, ¿no? Entonces, y de hecho, la parte del páncreas exocrino es la parte más grande, ¿no? 85 a 90% del órgano. Entonces, prácticamente es como que, pues su función principal, ¿no? Digo, está más interesante lo otro porque tiene como algunas otras moléculas, para mí al menos, pues más interesantes, pero pues al final de cuentas es también una de sus chambas principales, ¿no? Y eso lo explica inclusive pues la parte que lo organiza, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a ver que el páncreas está organizado en estructuras que se llaman acinos, pues acinos pancreáticos y que forman pues propiamente como un racimo de uvas.
Entonces, por ejemplo, pues aquí lo vamos a ir viendo, ¿no? En las imágenes. Entonces, encontramos dos tipos principales de células que van a ser las células acinares. Estas células acinares pues van a ser las encargadas de producir las enzimas propiamente digestivas. Y bueno, pues estas células forman los acinos pancreáticos y pues forman pues la formita del racimo, ¿no? Se almacenan dentro, estas enzimas se van a almacenar dentro de estructuras que se llaman gránulos de zimógeno. Entonces, se llaman así porque las enzimas que va a producir y que van a almacenar, pues se van a almacenar propiamente pues como de forma, ¿cómo se llama? De forma inactiva. Entonces, las que produzca, pues ahí se van a quedar, ¿no? Entonces, pues aquí lo vamos a ver, ¿no? Esta es como la formita de la célula cinar. Por ejemplo, aquí vamos a tener las células del conducto que secretan bicarbonato. Acá vamos a tener todas las células prácticamente exócrinas, que van a ser las que van a secretar las enzimas que estamos comentando. Y ya luego vemos a las células endocrinas del páncreas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora vamos a ver las principales enzimas y su secreción ductal. Entonces, las células ductales producen principalmente bicarbonato, agua y forman un líquido alcalino. Y bueno, pues va a haber muchísimas funciones de cada una de estas. Entonces, no las vamos a ver ni necesito que se las graben todas, ¿no? Obviamente, pues dense una idea de todas las funciones que hace el páncreas exocrino, pero no es como que me vaya a manchar yo en el examen y les vaya a preguntar, ¿qué hace la fosfolipasa 2, no? ¿A qué enzima va a hidrolizar? La tripsina, ¿no? ¿Y en dónde va a funcionar? Pues en los fosfolípidos, ¿no? Y actúa también a través de ácidos grasos y lisofosfolípidos. Pues no, más o menos es para que se vayan dando, pues más o menos como una idea de todas las funciones que hacen, por ejemplo, todas estas enzimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que actúan a nivel de la tripsina muchísimas de estas, la tripsina que decíamos que también estaba involucrada en el estómago. Vean como, por ejemplo, algunas actúan a nivel de los triglicéridos, pueden convertir esos triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos de colesterol. O vean, por ejemplo, como algunas, como esta de aquí, como la carboxipeptidasa, puede desdoblar aminoácidos, ¿no? Entonces es más o menos ir viendo como la función en general que tiene el páncreas. No me interesa que se aprendan cada una de estas porque ni yo me las sé. De hecho, ni creo que ningún gastro se sepa para qué funciona cada una de estas, ¿no? Sino más o menos para que se den a la idea, pues, de propiamente en conjunto, pues, cómo va actuando, ¿no? Y bueno, vamos a tener pues también a las células ductales. Ya lo decíamos acá, pues teníamos a las células acinares y ahora tenemos también pues a las células ductales, que estas pues son las que producen pues propiamente bicarbonato y agua y forman este líquido alcalino. Y bueno, este líquido alcalino lo que va a hacer es neutralizar el ácido del quimo proveniente del estómago. Entonces, vean, por ejemplo, ya el estómago aventó su quimo todo ácido y mal hecho, pues, y al final de cuentas, ¿quién le entra al quite? Pues le va a entrar entonces las enzimas que produzca, pues, propiamente el páncreas, ¿no? Entonces, neutraliza ese ácido que viene del estómago y entonces genera el pH que va a ser propiamente óptimo, ahora sí, para que se activen las enzimas pancreáticas, que ya no es un pH como el del estómago de 7 de 2, ¿no? De 2,5 a 3. Ya es un pH pues un poquito ya más alcalino, entre 7 y 8. Y pues aquí tenemos pues otra vez las imágenes, ¿no? Aquí tenemos la célula ductal, tenemos la célula centroacinar y tenemos propiamente pues la célula acinar, que la centroacinar pues nada más es porque está en medio de estas dos, ¿no? La imagen más clarita que les puedo encontrar pues, ¿verdad? Pero bueno. Ahora vamos a ver el volumen y composición de la secreción pancreática. Entonces, nosotros vamos a ver que el páncreas produce aproximadamente de 1 a 2 litros de secreción pancreática al día. O sea, ese también se la pasa chambeando todo el día, ¿no? Aparte de producir insulina todo el día. Entonces, pues es una cantidad bastante considerable. Esta secreción contiene agua, contiene bicarbonato, enzimas digestivas, electrolitos como sodio, potasio, cloro. Y bueno, la concentración de bicarbonato aquí puede alcanzar aproximadamente concentraciones de 140 mil equivalentes por litro, que es algo pues bastante similar al plasma. Y es bastante alto y permite neutralizar eficazmente pues al ácido gástrico.
Entonces aquí lo vamos a ver, por ejemplo, pues tiene cationes, ya lo dijimos, tiene ciertos aniones, tiene ciertas enzimas digestivas y pues también contiene algunas otras proteínas, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver esta secreción pancreática. Entonces, el páncreas, pues ya lo decimos que es el órgano que también tiene la capacidad de generar mayor cantidad de proteínas que produce por gramo de tejido. O sea, el páncreas también es un fregón, ¿no? El estómago a lo mejor ahí sí le queda como que corto comparado con el páncreas. Entonces, este páncreas produce o hace su síntesis en el retículo endoplásmico rugoso de las células acinares. Entonces, ¿dónde lo produce? Y después van a pasar al aparato de Golgi, en donde ya decíamos que se van a almacenar en gránulos de simógeno, pues que son liberados hacia el conducto pancreático cuando reciben los estímulos adecuados. Ya lo decíamos, ¿no? Ciertas secreciones van a hacer que se activen estos gránulos de simógeno y nosotros vamos a tener distintos tipos de secreciones, pues, ¿no? Que van a ser las enzimas proteolíticas, las lipolíticas, glucolíticas y nucleolíticas, que prácticamente, pues, su nombre te está diciendo qué es lo que va a neutralizar cada una de estas, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener aparte ahora sí la síntesis de estas enzimas, ya lo dijimos, pues tienen el lugar en el retículo endoplásmico. Y bueno, pues lo que hacen es prácticamente pues modificaciones posttraduccionales, es decir, que van cambiando su estructuración, ¿no? A través de procesos de perdón, de glicosilación. Entonces van haciendo propiamente como cambios pues estas enzimas digestivas y son transportadas a estos gránulos y luego pues al final de cuentas cuando se activan a través de ciertas secreciones van a salir de esos gránulos de simógeno y entonces se van a activar mediante exocitosis. Entonces, digámoslo así, para que sea más sencillo. En los gránulos se producen, ya lo decíamos, en el retículo endoplásmico rugoso. De ahí se pasan a los gránulos de simógeno y tiene que haber una secreción por parte pues del estómago que se active pues cuando nosotros comemos para que estos gránulos de simógeno cambien y se puedan vayan a hacer pues más bien el proceso de exocitosis y se puedan liberar y estas enzimas se activen. Esto creo que más adelante se los voy a decir. Ah, sí, pues aquí está. Entonces, estas proteasas pancreáticas, o sea, estas enzimas, pues, se secretan inactivas para evitar la autodigestión. Son tan fuertes que si se liberaran de inmediato, tendrían la capacidad de destruir propiamente el tejido pancreático. Entonces, tiene que hacerse, pues, como de manera muy controlada. Entonces, la activación va a ocurrir en el intestino delgado, ¿no? En el duodeno, pues, que es la primera porción. Y este proceso va a iniciar con la enteropeptidasa intestinal en el borde en el cepillo del duodeno, es decir, esta enzima se encuentra en el borde del cepillo del duodeno y esta capta estos gránulos que son liberados, o estos, pues, estas proteasas, pues, que son liberadas, y entonces estas las captan. Y entonces estas, que la mayoría, si se fijan, pues son enzimas, pues que están captando, pues, y que van a actuar a nivel de la tripsina, si lo ven aquí, pues, en la tablita. Entonces, este tripsinógeno pues se va a convertir en tripsina, ¿no? Ahora, esta tripsina entonces activa algunas otras sustancias como el quimiotripsinógeno, la proteolastasa, más tripsinógeno, y entonces se hace un activadero de hormonas, bueno, de enzimas más bien, ¿no? Se hace un activadero de enzimas para poder continuar propiamente el proceso de la digestión. La verdad es que traté de buscarles un diagrama de esto, pero no hay ningún diagrama bonito, entonces traté de explicarlo yo mejor, en la mejor manera en la que se pudiera. Y bueno, entonces, ya lo decíamos, tiene que haber mecanismos de protección. Entonces, el hecho de que el páncreas produzca estas enzimas y los lleve a estos gránulos, pues lo hace con la intención de no activar todo de jalón, ¿no? Entonces, los sintetiza como simógenos, ¿no? Como gránulos. Luego los almacena en gránulos separados. Es como tener mini bombas ahí tranquilas y decir, no, pues hay que se queden tranquilas sin que nadie las vaya a activar.
También produce una sustancia que se llama inhibidor pancreático de la tripsina, que es para que no se vaya a activar toda la tripsina de jalón una vez que se libera, y que solo se active cuando esté en el duodeno, ¿no? Que va a tener la capacidad propiamente de tener ese epitelio también para que se puedan activar estas enzimas y se lleve a cabo toda esta proteólisis, ¿no? Y todos estos mecanismos. Entonces, por eso precisamente les pongo que cuando estos mecanismos fallan, pues puede aparecer la pancreatitis. ¿Alguna vez han escuchado de que alguien tenga una pancreatitis? Me imagino, ¿no? Sí, doctora. Y pues la pancreatitis es ¿cómo se llama? Es una patología sumamente severa, porque si yo les estoy diciendo que estas mismas sustancias que produce el páncreas puede ocasionar que hagan una autodigestión, entonces uno puede liberar, bueno, se liberan estas enzimas, ¿no? Dos, pueden hacer este proceso, pero a nivel del páncreas. Tres, lo pueden necrosar, destruyen el tejido pancreático. Y cuatro, el páncreas les digo yo siempre a todos los pacientes, el páncreas es bien chillón. El páncreas hace un desmadre una vez que se inflama, hace inflamación sistémica, hace extravasación de fluidos hacia tercer espacio. Y hay pacientes que fallecen por este tipo de cuadros, ¿no? Y hay muchas cosas que lo pueden ocasionar, ya lo verán ustedes en fisiopatología, pero aquí en México nuestros tres principales factores que lo ocasionan son las litiasis vesicular, el alcoholismo y la hipertrigliceridemia, así en ese orden. ¿Sale? Entonces, ¿cuántas personas ustedes no conocen que dicen, es que tengo piedras en la vesícula? ¿O cuántos de ustedes, de entre ustedes o con compañeros no conocen al que va y se echa una peda cada semana, ¿no? ¿O cuántos no conocen el que se la pasa comiendo en la calle y no sabe siquiera si tiene hipertrigliceridemia? Y es que esto no depende tanto de la edad, depende de los factores de riesgo que se tengan, ¿no? Entonces, ¿a alguien joven le puede dar pancreatitis? Sí. ¿Y a alguien joven se puede complicar por la pancreatitis? Sí. Es ahí sí no tiene nada que ver con que seas a un niño, un adulto, o bueno, a los niños sí no les da, pero a los adultos jóvenes y a los adultos ya mayores, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que la secreción pancreática pues va a estar regulada por mecanismos neuronales y mecanismos pues hormonales. Entonces ahorita los vamos a ir viendo. Entonces, pues vamos a ver, por ejemplo, los... Permítanme tantito, doctores, que me están marcando. Ay, ya, perdón. Entonces, bueno. En esta imagen, pues lo que vamos a ver con los mecanismos neuronales, pues vamos a ver como el control neurohormonal de la secreción pancreática. Entonces, por ejemplo, vamos a tener este eje intestino-cerebro, ¿no? Que va a ser la vía vagal. Entonces, hay dos tipos de vías del nervio vago, creo que esto en algún momento ya lo había mencionado alguien de ustedes, que vamos a tener las vías aferentes, que van del intestino al cerebro, entonces llevan la información de lo que está pasando en el intestino y se lo llevan al cerebro, y las vías eferentes, que es cuando el cerebro pues estimula o hace ciertos estímulos para regular la digestión. Y prácticamente, ¿qué es lo que va a activar este sistema? Pues el que llegue comida, ¿no? Al intestino. Entonces, el que lleguen péptidos, aminoácidos, glúcidos, pues todo esto va a estimular a quién? Pues a las células intestinales y va a haber liberación de ciertos mediadores. Entonces, ¿mediadores qué? Mediadores hormonales como la serotonina. Entonces, esta serotonina actúa a nivel de la vía vagal, prácticamente tanto aferente como eferente. Entonces activa vías nerviosas y está la otra que también es importante, que es esta de acá, la que su compañera creo que ayer antier no podía pronunciar, que es la colecistoquinina, que es una hormona clave que pues al final de cuentas también va a estimular al páncreas. Entonces va a tener comunicación con el cerebro, tanto esta serotonina como esta colecistoquinina activan señales hacia el cerebro para que se procese la información y envíen respuesta por la vía vagal pues aferente, es decir, que le empiece a decir lo que está pasando.
¿no? Y entonces este páncreas recibe pues prácticamente señales a través de esta vía nerviosa y de esta vía hormonal y hace que se secrete pues propiamente toda esta cascada de liberación de enzimas, ¿no? Y además también le envía señales al cerebro para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues envíame más flujo sanguíneo y esto obviamente también llega al corazón porque entonces, ¿qué está pasando? Pues está habiendo un proceso de digestión donde el páncreas pues necesita los nutrientes para poder procesar y todo el flujo sanguíneo pues para poder procesar pues todo esto, ¿no? Entonces, más o menos, ¿sí se entendió por ahí esto? Sí, doctora. Bien. Y bueno, aquí volvemos a tener otra vez prácticamente lo mismo, ¿no? La fase cefálica, esta va a corresponder a un 20% de la secreción. Esto lo vamos a tener como que pues lo mismo que las otras dos, tanto en el estómago como en las glándulas salivales, pues que se activa antes de comer. Ya dijimos por qué se activa. ¿Quién está involucrado? Pues el nervio vago es el principal y ahora el vago va a estimular a las células acinares para que haya una liberación de enzimas, ¿no? Obviamente, pues esto va siendo como por porcentajes, ¿no? No va a liberar ni va a hacer la gran producción de enzimas porque obviamente, pues todavía el duodeno no está recibiendo absolutamente nada, ni el estómago, ¿no? Luego viene la fase gástrica, que aquí va a corresponder un 10% de la secreción y va a ocurrir pues cuando el alimento entra al estómago y va a tener distintos estímulos como la distensión gástrica, los reflejos vasovagales, la liberación de gastrina y pues bueno, la gastrina también tiene la capacidad de como pues estimular pues la secreción gástrica, ¿no? Y finalmente aquí se acuerdan, por ejemplo, del estómago, decíamos que la gástrica era la más importante, pues acá no, acá es la fase intestinal la más importante, la que va a ser como más del 70% de la activación de la secreción pancreática cuando el quimo entra al duodeno. Entonces, pues los estímulos principales va a ser el ácido del quimo que viene del estómago, grasas y proteínas, y aquí se van a activar pues dos hormonas clave, que ya lo dijimos ahorita, pues van a ser la secretina, ¿no? Que va a ser producida por las células S del duodeno, cuyo estímulo principal pues va a ser ese pH, ¿no? Cuya acción pues va a ser estimular las células ductales para secretar bicarbonato y agua. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en la imagen de la derecha lo que vamos a ver cómo es, cómo el páncreas pues neutraliza el ácido gástrico en el duodeno secretando propiamente el bicarbonato. Entonces, vamos a ver que la formación de bicarbonato dentro de la célula ductal es porque entra CO2 y este CO2 se combina con ¿qué? Con una molécula de agua y gracias a quién se acuerdan de la anhidrasa carbónica que decíamos que era algo que hacía que este proceso se hiciera todavía más rápido, pues entonces va a empezar a formar propiamente el bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa con cada componente? Pues el bicarbonato se va a secretar hacia la luz del conducto pancreático y va a salir a cambio de cloro, que va a ser el intercambiador, que es aquí donde lo estamos viendo, ¿no? Y es lo que va a terminar de alcalinizar, pues, el contenido intestinal. Pero también vamos a tener que ciertas sustancias, como por algunos hidrogeniones, se van a liberar hacia la sangre. Y bueno, pues propiamente hasta ahí pues del bicarbonato. Y luego vamos a tener a la secretina, que la secretina esta se va a unir a un receptor que es el receptor AMP cíclico, que va a estimular la sustancia va a estimular la secreción de una sustancia que se llama CFTR. Y también va a ayudar a que se secrete todavía más bicarbonato cuando entre ácido a la célula, ¿no? Y entonces, pues propiamente lo que hace es como que la secretina termina estimulando a esa SFTR para que se produzca más bicarbonato y se realice todo este proceso. ¿Sale? El chiste es que se graben, pues, que las hormonas que se van a involucrar, pues van a ser la secretina y va a ser el bicarbonato y que juntas tienen un efecto como de sinergia. Una estimula a la otra que se produzca más para que propiamente, pues, se neutralice ese ácido gástrico que viene del estómago. Y bueno, pues teníamos que tener una diapositiva al menos de la colecistoquinina, pues ¿por qué? Porque esta colecistoquinina, pues ya lo decíamos, tiene su cierta intervención, ¿no? Entonces está producida por las células del duodeno y del yeyuno y tiene varios estímulos, los ácidos grasos, los aminoácidos y los péptidos y además pues tiene varias funciones y es estimular a las células acinares para que se produzcan estas enzimas digestivas y tiene algunas otras a nivel fuera pues del páncreas que es contraer la vesícula biliar para que se libere esa bilis
y se relaje el esfínter de Oddi, pues para que pueda pasar a través de estos conductos biliares. Y luego pues vamos a tener el transporte del bicarbonato, que también aquí va a estar involucrado porque también es parte de lo que hace pues el páncreas. Y pues bueno, va a depender de transportadores celulares. Entonces, por ejemplo, vamos a tener procesos, bueno, aquí tratamos de poner como un proceso simplificado, ¿no? Que era lo que decíamos ahorita, ¿no? Lo que les explicaba pues yo en esta imagen, ¿no? De que prácticamente pues lo que se hace pues es que entre el CO2 es ayudado por la anhidrasa carbónica para producirlo en hidrogeniones en bicarbonato y pues que se haga como este intercambio, ¿no? Es prácticamente lo que les expliqué en esta imagen. Y lo que les decía yo, pues que quería que se quedaran grabados, pues es que la secretina y el bicarbonato, pues son los que van a actuar a este nivel. Y bueno, pues también va a haber cierta sinergia entre esta colecistoquinina y el vago, ¿no? Entonces, ya dijimos que esta colecistoquinina pues tiene la capacidad de activar a las células acinares para la producción de las enzimas. Y pues bueno, actúan juntos porque la colecistoquinina pues tiene ciertos efectos sobre la estimulación vagal y este nervio pues tiene la capacidad de también liberar acetilcolina que va a potenciar la secreción de enzimas y pues hacen como esta sinergia pues neurohormonal de la que hablábamos al principio. Y bueno, pues al final de cuentas las enzimas pancreáticas pues van a ser responsables de la mayor parte de la digestión intestinal, ¿no? Las proteínas, por ejemplo, pues de la tripsina y la quimiotripsina, pues las van a pasar a péptidos pequeños y las carboxipeptidasas, lo que decíamos, pues en aminoácidos, ¿no? En las grasas, por ejemplo, la lipasa pancreática las transforma en triglicéridos, luego en ácidos grasos y luego en monoglicéridos para que puedan ser metabolizados. Aunque, bueno, también se requieren de sales biliares, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase, y de una enzima que se llama colipasa. Y los carbohidratos, pues que vamos a ver que van a ser metabolizados pues por la milasa pancreática, los transforma en almidón, en maltosa y luego en maltotriosa para que puedan ser exactamente igual metabolizados. Es decir, lo que hace es de hacer moléculas grandotas, las hace moléculas chiquitas para que puedan ser metabolizados y aprovechados prácticamente por todo el organismo. Y bueno, pues ya por último, pues la importancia clínica, pues es que cualquier cosa que afecte la alteración de la secreción de las enzimas pancreáticas, pues ¿qué va a ocasionar? Pues obviamente una mala digestión si estamos hablando que neutraliza proteínas, glucosa, algunas otras sustancias, ¿no? Entonces va a haber una mala digestión, va a haber una mala absorción. El paciente puede tener estatorrea, que es decir, que tenga grasas en las heces, pérdida de peso, pues porque al final de cuentas este paciente no se está nutriendo bien y esto lo vemos en casos de pancreatitis crónica, cuadros recurrentes de pancreatitis, llámese por alcoholismo, llámese por hipertrigliceridemia o inclusive en casos por residuos de litos vesiculares, fibrosis quística en los niños, también eso es frecuente en los niños. Y bueno, por ejemplo, la estatorrea pues aparece cuando la secreción de la lipasa, o sea, cuando la secreción de prácticamente de este páncreas, pues se reduce a un 10% de lo normal, es decir, que tiene que estar un páncreas pues prácticamente bien afectado para que nosotros empecemos a ver manifestaciones. Y eso hablando solo de páncreas exocrino, ¿no? Porque en páncreas endocrino veríamos algunas otras alteraciones. Y pues nada más, creo que hasta ahí. Ah, no sé si alguien tuvo alguna duda. ¿No? ¿Ninguna? Creo que no, doctora, gracias. Muy bien, pues entonces ya mañana vemos lo del sistema biliar, ¿no? Muy bien, pues Sí, entonces nos doctora. vemos mañana.